Hoy voy a contarte el origen del Día del Padre y es un placer relatarte este pedacito de la historia porque esta festividad es de las pocas que no tienen su origen ni en leyendas, ni tradiciones, ni religión, ni pretextos comerciales, ni nada, porque el origen del Día del Padre es una preciosa historia de amor sincero de una hija hacia su padre. La festividad del Día del Padre no tiene un origen religioso, pero la idea de homenajear a los padres sí nació en una iglesia. Esta señora es Sonora Smart Dodd, empresaria, poetisa, escritora, escultora e ilustradora. Pero la historia la recordará siempre por ser la madre del Día del Padre. Sonora era una mujer creyente. Una mañana de 1909 acudió como cada domingo a su iglesia, el Templo Metodista de Spokane. El reverendo pronunció un precioso sermón por el Día de la Madre, alabando las virtudes y sacrificios de todas ellas. Sonora tenía entonces 27 años. Su madre había fallecido 11 años antes por complicaciones en el parto de su sexto hijo. Esta desgracia familiar obligó a Sonora desde los 16 años a compartir las tareas de crianza de sus 5 hermanos varones con su padre. ¿Y quién era su padre? Pues este caballero, William Jackson Smart, veterano de la Guerra de Secesión y padre de 14 hijos. 5 de ellos los tuvo con su primera esposa, Elizabeth, que desafortunadamente falleció. Tras su muerte, William se casó con su segunda esposa, Ellen, que también era viuda y tenía 3 hijos de su matrimonio anterior, y juntos sumaron a la hermandad otros 6 churumbeles. Aquella mañana de 1909, al finalizar la misa, Sonora se acercó a hablar con el reverendo y le preguntó por qué no había un Día del Padre. Al reverendo le agradó la propuesta y poco a poco la idea fue tomando forma. Sonora Smart presentó junto a Mark Wheeler y George Forbes una propuesta a la Alianza Ministerial de Spokane para instaurar esta celebración el 5 de junio, puesto que era la fecha del cumpleaños de su padre, William Smart, pero los clérigos le pidieron algo más de tiempo para preparar los sermones adecuados. Finalmente se decidió celebrar la primera fiesta del Día del Padre el 19 de junio de 1910. El alcalde de Spokane emitió su proclamación y el gobernador lo convirtió en una celebración oficial en todo el estado. Sonora, que por aquel entonces ya estaba casada y era madre, acudió a la celebración acompañada por su hijo y montada en un carro de caballos. Los grupos comunitarios prepararon cenas y repartieron cientos de rosas. Se regalaron rosas rojas a todos los padres y rosas blancas a los hijos de padres fallecidos. Esta nueva fiesta tuvo una gran aceptación. Poco a poco se fue popularizando y extendiendo por los Estados Unidos. El primer presidente norteamericano que lo celebró fue Woodrow Wilson, que en 1916 abrió el oficio de la iglesia de Spokane por vía telefónica desde el despacho oval. A Wilson le entusiasmó tanto esta iniciativa que trató de convertirla en fiesta nacional. No en vano fue él quien instauró oficialmente el Día de la Madre en 1915, pero no logró el apoyo de los congresistas. En el ambiente había una absurda sensación de rivalidad entre el Día de la Madre y el Día del Padre. De hecho, varios congresistas se burlaron de Sonora, instándola a olvidarse de esa tontería del Día del Padre y a promover mejor un día oficial de la pesca. Pero también recibió innumerables muestras de apoyo. Una de las más significativas fue la de Margaret Chase Smith, senadora del estado de Maine, que declaró públicamente: «Honramos a nuestros padres, a nuestra madre y a nuestro padre, o permitimos que desistamos de honrar a cualquiera de ellos, pero señalar a uno de nuestros 2 padres y omitir al otro es el insulto más grave que se pueda imaginar». En 1966, el presidente Lyndon Johnson reconoce por orden ejecutiva el tercer domingo de junio como festivo nacional con motivo del Día del Padre, y queda establecido como festivo federal de forma permanente en 1972, gracias a la proclamación firmada por Richard Nixon durante su campaña de reelección. Sonora Smart se había pasado toda su vida luchando por honrar de la forma más grandiosa posible la figura paterna, y al fin, a sus 90 años de edad, lo consiguió. Actualmente el Día del Padre se celebra en multitud de países en diferentes fechas y con diferentes tradiciones. Esta es la verdadera historia del origen del Día del Padre y mi humilde homenaje a todos esos hombres que ejercen de padres, ya sean biológicos o no, sea cual sea tu circunstancia familiar, y no me voy a poner a enumerarlas porque son infinitas. Sencillamente voy a limitarme a daros a todos un merecidísimo e inmenso gracias.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pero aún sigues ahí. Esto es impresionante. Tú te mereces un dato extra, extra. En Corea del Sur no se celebra el Día del Padre como tal, sino el Día de los Padres. Lo festejan el 8 de mayo y se denomina Obinal en honor a padres y madres. En algunos países se preparan platos especiales para este día, como es el caso de Italia, que homenajea a los padres con un postre típico llamado Cepole di San Giuseppe. Es un buñuelo relleno de crema con frutas en almíbar y cubierto de azúcar, ideal para la dieta de papá. En España celebramos el Día del Padre el 19 de marzo por ser el Día de San José. La propulsora de esta fecha fue Manuela Vicente Ferrero, profesora de un colegio católico del madrileño barrio de Vallecas, que decidió comenzar a celebrar este día con sus alumnas en 1948. Por desgracia, las marcas comerciales tardaron un poco en comenzar a sacar partido de este filón de ventas. En 1953, Pepín Fernández, gerente de la cadena Galerías Preciados, respaldó esta campaña por prensa y radio, y poco después, Ramón Areces, responsable del Corte Inglés y máximo competidor comercial de Pepín, hizo lo mismo que su predecesor. Y bueno, el resto de la historia ya la conoces. Los medios de comunicación y las redes sociales nos empujan a comprar cada año cosas y más cosas para demostrar el amor a nuestros padres. Cuanto más original y más caro sea el regalo, más amor demostrarás. Por eso, si tienes la suerte de tener en tu vida una figura paterna, te invito a homenajearle este año regalándole lo más valioso que poseemos en esta vida, el tiempo. Dedica este día a disfrutar de su compañía, de su conversación, habla, ríe, llora y vive a tu padre. ¡Feliz Día del Padre! Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!